Bienvenido a Desde Casa, el podcast con Brian Caro. Es una bendición poderte recibir aquí con nosotros. Te pedimos que puedas regalarnos un like, compartirle a alguien este podcast que será de gran bendición. Deje su comentario y testimonio porque créeme lo que para eso nosotros es muy importante. Vamos a estar orando por tu petición, pero hoy estamos de celebración porque tenemos nuestro primer podcast, nuestra primera invitada, nada más y nada menos mi esposa Xiomara. La pastora Xiomara está con nosotros. Hoy tenemos nuestro primer podcast, mi amor, y le pusimos de tema Brian Caro no es fácil. Entonces quisimos hacerlo bien humanizado, bien volátil, para que la gente pueda en cierta manera identificarse con nosotros, porque a veces la gente piensa que porque somos ministros no somos humanos. Entonces vamos a demostrar con este podcast que Brian Caro y Xiomara no son perfectos y que en cierta manera ni Xiomara ni Brian somos fáciles, ¿no? Entonces pues te damos la bienvenida, un aplauso por favor a ella, está la pastora Xiomara. Bueno, para mí es una bendición poder estar aquí junto a mi esposo, el pastor evangelista Brian Caro. Para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Xiomara y soy la esposa, la que le da brillo a ese precioso hombre que usted ve ahí, así que hay que marcar territorio. Eso es. Y hoy vamos a hablarle, ¿verdad? A calzón quitado, ¿sabes? Eso es. Desde nuestro corazón, desde nuestra humanidad, que somos dos personas normales, que tenemos virtudes y defectos como todo el mundo, como todo el que puede estar escuchando este podcast hoy. Si entraste a lo mejor por curioso o algo así, ¿verdad? Pues mira, llegaste al lugar perfecto y correcto. Yo creo que comenzamos bien porque yo creo que la gente tiene que reconocer que esto del ministerio pastoral o ministerial en cualquiera de las facetas en la cual Dios los esté llamando no es fácil, no es imposible, pero es un desafío. Entonces la gente muchas veces se pregunta, ok, Brian Caro y Xiomara hoy están en esta temporada la cual Dios los está bendiciendo, pero si yo te preguntara, yo te voy a hacer la primera pregunta que yo sé que mucha gente se está preguntando. ¿Cómo se conoció? Olvídate el pastor Brian Caro, o sea, la persona Brian Caro y Xiomara cuando eran joven, ¿a qué edad y dónde se conocieron? Pero tíralo al medio sin filtro. Tú me estás metiendo en problemas aquí. Pues mira, para muchos a lo mejor no saben, pero Brian y yo llevamos 18 años juntitos, sí, desde que éramos unos jóvenes, adolescentes, ignorantes, ¿verdad? Claro. Que cometíamos 1000 errores, metíamos 1000 veces la pata, pero el Padre le plació, ¿verdad? Que fuera el hombre que llegara a mi vida y yo la mujer que llegara a tu vida. Eso. Obviamente, ¿verdad? Brian y yo estamos juntos desde que Brian tenía 17 años y sí, yo tengo 20. Tenía 20. Tenía ¿verdad? 20 y yo 17, o sea, Sí. tú eras una rompecuna entonces. Yo soy 2 años y medio mayor que tú, ¿verdad? Ok. Pero me veo más joven. Entonces éramos cristianos, estábamos en la calle, ¿cómo fue la cosa? No, nosotros nos conocimos en un jangueo. Teníamos un amigo en común, y ahí nos conocimos, ¿verdad? Y ahí empezó nuestra historia no tan buena, ¿verdad? Nuestros primeros 3 años no teníamos al Señor, no conocíamos al Señor. Yo nunca me había criado en una iglesia. Brian, sí, ¿verdad? Tú sí, fuiste criado en el Evangelio, pero para mí fue la primera experiencia desde que decidimos convertirnos en el 2008 y desde el 2008 para acá llevamos ahora en noviembre. Cumplimos 15 años de casados. Padre. Eso es bueno que la gente lo escuche, mi amor, porque a veces la gente piensa de que el texto donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero con todo y eso el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. A veces la gente no sabe que eso es lo mismo que literalmente Dios hace con las vidas. A veces la gente piensa que Brian Caro y Xiomara fueron conocidos o se conocieron en un castillo, o se conocieron dentro de la iglesia, o se conocieron en su mayor gloria, y la realidad es que no es así. Dicho eso, me gusta que toques esos temas de que literalmente nos conocimos en una discoteca y cómo Dios nos tiene hoy aquí. Entonces, en cierta manera eso, pues le abre una esperanza al inconverso o al que va a escuchar nuestro testimonio o lo espontáneo en la cual estamos siendo, porque a veces la gente piensa que vamos, como somos pastores, vamos a utilizar el protocolo, y yo creo que la juventud o la gente ministro joven que está subiendo necesita escuchar historias reales como la de nosotros, que literalmente, mami, nos conocimos no orando, no ayunando, literalmente perreando en una discoteca. ¿Fue la realidad, sí o no? Yes.
y cómo Dios, en cierta manera, vamos a hablar crudo porque hay mucha gente que no sabe, ¿no? Entonces, luego de ahí, que en cierta manera, pues, nos conocimos en una discoteca, luego, pues, nuestra historia no fue tan buena. ¿Cómo realmente, luego que nosotros, pues, adelantando un poco más la historia, tenemos ya los dos hijos, cómo entramos al ministerio, cómo entramos a Cristo y cuán difícil se te hace este Brian Caro nuevo? Porque ya dejamos atrás entonces el Brian Caro loco de la calle y ahora cómo es transformado y si eso crea un cambio en ti. Pues mira, sí, ahora me hiciste recordar cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? En el 2008 que aceptamos al Señor, por lo menos tú lo hiciste un mes antes que yo, nosotros no estábamos juntos, estábamos separados. Es como yo siempre le digo, o ahora mismo, o si no nos hubiéramos convertido, o yo te hubiera matado o tú me hubieras matado porque ninguno de los dos éramos fácil. Literal. Y habíamos decidido, ¿verdad?, ya separarnos. Pero el destino que el Padre tenía para nosotros era otro. So, cuando nos juntamos nuevamente, nos casamos un 9 de noviembre del 2008, eso fue. Tú tienes buena retentiva. Recién convertido, vamos a hacer las cosas bien desde el principio, a pesar de que habíamos ya estado juntos antes. Y ahí empezó nuestra nueva convivencia, y nuestro primer año de casado no fue fácil. Sí, yo a pesar, tú. ¿tú? Ok. No, en parte porque somos nuevos en esto, Claro, veníamos con muchas cosas del pasado, no teníamos nadie que nos enseñara, mira, tienen que hacer las cosas así, sino en parte nos estaban dejando guiar por el Señor, pero muchas veces fue con nuestra fuerza. Claro. Y ignorancias al fin, porque yo me acuerdo que cuando tú aceptaste al Señor, tú tuviste un cambio drástico, ¿sabes? Hay gente que cambian poco a poco, pero el cambio tuyo fue drástico, que yo decía, wow, Dios es real, Dios existe, porque yo nada más tengo que mirar a mi lado y ver a mi esposo, y yo nada más con verlo, ya yo sé que Dios es real, porque yo tengo otra persona diferente, otra persona nueva, que en mi humanidad no la hubiera entendido ni nada, ¿verdad? Y me acuerdo que ese primer año de casado fue bien difícil porque tú tenías tanta y tanta hambre por las cosas del Señor. Sí, me estoy recordando para atrás. Que si te dejaban, estaban los 7 días a la semana en la iglesia. Desahógate en el punto donde yo era rajatablita. Dale. Pues no lo quería decir así. Sí, ¿verdad? dale, que la gente tiene que escuchar eso. Porque siempre yo digo que para el hombre se le hace más fácil ser un poquito más estricto en la cosa del Señor. Porque no tiene que cambiar tanto. Nosotras las mujeres, sí, nosotras teníamos que cambiar muchísimo nuestra manera de vestir, que tenemos que vestir ahora decorosas, tenemos que cuidarnos en cómo nos vestimos, si algo nos queda muy ajustado, pues mira, tenemos que buscar como que no se vea tan ajustado, ropa más ancha, no tan ceñida al cuerpo, tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de no hacer pecar al hermanito que tenemos al lado. Y pues Brian quería que yo no usara pantalones. No, todos los domingos me acuerdo me llevaba a comprarme la ropa que yo iba a usar por la noche para la iglesia. Y yo engabanado y encorbatado. Literal, chaqueta, corbata, él tenía gabanes de todos los colores y sus zapatos brilladitos. Y fue bien difícil porque yo pegué a decirle a él, no, pues espérate, si las cosas de la iglesia son así, pues vete, porque ya yo no quiero seguir así, tú sigue por tu camino, yo sigue el mío. Me acuerdo una vez que como yo no quería prácticamente cambiar y salimos discutiendo y yo te recogí la ropa, te las metí en la guagua, le dije, no, ya yo estoy cansada, quédate con la iglesia. Y claro, Brian llegó a irse, me acuerdo, te fuiste en la guagua, regresaste. Pero te fuiste. Sí, yo fronteaba y después regresaba otra vez. Y analizaste, y me acuerdo que hablamos y empezamos como, mira, no hay que hacer un balance, ¿sabes? Están los nenes chiquitos, los nenes estaban pequeños, eran 2 años y medio, algo literal así. Mis nenes se llevan 1 año y medio solamente. Bueno, yo recuerdo que literalmente cuando Xiomara dice que nosotros predicábamos los 7 días, literalmente eran los 7 días.
llegó un momento dado donde me gusta que toques ese punto porque hoy en día los ministros, Pastora Xiomara, no tienen ese balance, pero no es porque no quieren, es porque no hay alguien que le enseñe. Entonces, ese es el problema. Nosotros no teníamos en ese tiempo ningún padre espiritual o algún mentor o alguna cobertura. Estábamos, como se dice, comenzando. Entonces, para nosotros decirle que no a una iglesia era como decirle no a Dios y nos sentíamos literalmente pecadores. Entonces llegó un nivel que ahí es donde tú tocas, donde le dijiste, mira, o la iglesia o yo, porque yo estaba tan eufórico, porque yo predicaba los 7 días a la semana Sí, y no dedicaba espérate, tiempo. espérate. No, esto fue antes. Esto que vivimos fue antes. Después, cuando tú empiezas a ministrar, porque al año y medio el Padre le dio la gana de exponerte, y muchos no saben esta parte. Brian no empezó predicando. No, Brian empezó cantando. A Ay, Brian padre. le invitaban en las iglesias ¿Qué a canciones yo cantar. cantaba? Tírame al medio. Mira, cantaba las canciones de René González, Santiago Torres Jr., ¿qué otras canciones? DH, que desahogo Tú te dio a ti cantabas con así. este podcast. Y entonces ahí su agenda empieza a abrir. Ok. Y ahí empieza la otra parte donde él no le decía que no a nadie. Y eso era, vamos, y yo con los dos nenes chiquitos, a veces tenía que llevármelos para el carro, esperar que él terminara de cantar o que se acabaran los cultos para ese tiempo en las iglesias, porque no quería que los nenes te interrumpieran. Y me iba para el carro a esperar. Y llegó un momento que también yo dije, espérate, ya esta cajera me tiene cansada. Y ahí nos sentamos nuevamente. Y yo dije, espérate, papito, tienes que bajar. Vamos a hacer un balance porque los nenes están pequeños, están creciendo. Y tú trabajas por el día, más por la noche de la iglesia, cumplíamos con la iglesia que estábamos en ese tiempo, más las invitaciones. Y en verdad no sacábamos tiempo para nosotros. Yo era barbero en ese tiempo. Por eso, no sacábamos tiempo para compartir con nosotros, pero no hay nada que hablando, ¿verdad? Que no se pueda resolver hablando, y me acuerdo que nos sentamos y decidimos poner un balance y sacar tiempo para nosotros como pareja, para nuestros niños y todo. Y es algo, como decía Brian, que nadie te lo enseña en ese momento. Yo le doy las gracias ahora que hacen 7 años, ¿verdad? Nosotros tenemos unas personas, unos padres espirituales que nos enseñan, que nos guían, pero en esos tiempos no teníamos a nadie que nos dijera, mira, es por aquí, Será fluye y dale. Muchas veces aprendíamos a metidas de pata. Es importante que la gente conozca de estos temas porque a veces endiosamos los ministros creyendo que los ministros no tienen problemas matrimoniales, no tienen discusiones matrimoniales, y aún llegamos a un nivel que nos fatigamos tanto en el ministerio, Xiomara, que tú sabes que llegamos a un nivel donde literalmente dábamos tanto pero no recibíamos, y eso creaba conflictos en el matrimonio. O sea, hoy la gente nos ve tirándonos fotos, sonriendo, pero hoy tenemos esa madurez. Pero al principio, a veces si alguien me hubiese dicho, mira, no es pecado decir que no, porque entonces cumplía como ministro pero fallaba como papá y como esposo. Entonces, eso llega a las discusiones, a las rupturas matrimoniales, los divorcios, que yo no anhelo que eso pase en ninguno de los matrimonios, porque cuando nos casamos es para siempre. Entonces, dejando ese punto ahí, para seguir con muchos puntos que quiero tocar contigo, yo era barbero, tú trabajabas en un hotel, financieramente no es que éramos prósperos del todo, pero vivíamos relativamente bien. Cuando entramos al ministerio, que me estoy acordando de eso ahora, fue bien duro los primeros 2 años de ministerio, porque entonces cuando Dios me llama a tiempo completo, lo que yo veía no iba acorde a lo que Dios me había dicho, porque Dios me dijo, deja barbería, yo dije a ti, deja trabajo, vamos a emprender un nuevo desafío en la fe. Y fueron primeros 2 años que literalmente la renta atrasada, luz atrasada, porque la gente solamente juzga y critica a aquellos que le ponen un precio por predicar o le llaman cobrar, pero nadie mira la otra cara de la moneda de aquellos que vivimos por fe, que la gente no entiende, que a veces yo predicaba 7 días y si yo me hacía $100 y pico semanales era mucho, sin contar la gasolina que yo gastaba, la comida, y tú llegaste a un nivel, que eso es lo que quiero que cuentes, donde colapsaste literal. Literal, y me acuerdo que para poder nosotros sustentarnos, ¿te acuerdas que hacíamos los discos, los CD de tus prédicas? Que ya eso no se usa, pero me acuerdo que a teníamos 5 pesinos, a $5 $5. y con eso nosotros nos podíamos vaquear un poquito, pero sí, llegó un momento que fue drenante porque yo me dediqué a cuidar mis niños. Yo me he disfrutado junto a ti
todas las etapas de mis hijos, hemos podido ir a su field day, cuando estaban, ¿verdad?, en la escuela. Ahora llevan ya 5 años homeschooling. La mejor decisión. Literal. Que si hubiera sabido eso antes, pues lo hubiera hecho y no hubiera tardado tanto. Y fue, ¿sabes? En esa parte fue bonito, pero sí, en lo económico a veces fue bien difícil. Yo siempre me las he buscado porque la gente... Para el que no sepa, Xiomara hace uñas, hace pelo, casi es enfermera. ¿Qué más tú haces? Hace prenda, hace bizcocho, cocina brutal. O sea, Xiomara literalmente, mientras yo vendía discos, ella... Sí, a mí me encanta de todo, hacer de todo. So, que yo siempre digo que el que no trabaja es porque no le da la gana, porque Dios nos ha dado tantos talentos que lo que hay es que sacarlo. Y de todo me entretienen. Y no he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de trabajarlo fuera de la casa, pero sí de vez en cuando en la casa lo hacemos. Me encanta hacer prenda, es mi tiempo de relajación. Ahí esa es mi... ¿Cómo es tu liberación? Mi liberación, mi relajación, el tiempo donde uno se pone ahí a meter las bolitas en el hilito, se te cae y tú vuelves con ese mismo amor, ¿verdad? Pero así mismo, ¿verdad?, es el Padre, la paciencia que tiene con nosotros. Claro. Y sí, como tú decías, me acuerdo que nosotros no cogíamos, para cuando decidimos hacer las cosas bien y todo con el Señor, no cogíamos ni cupones ni nada, y teníamos que esperar que tú hicieras el dinero diariamente para poder comprar la comida. Y son cosas que la gente ve ahora, y como yo le digo a veces, no, yo me chupé el hueso, que me coma la carne ahora, no es nada, va a comerse la otra la carne, cuando yo me lambí el hueso. Yo me chupé el Brian bandido, el Brian boquisucio, el malo, el que no me respetaba ni nada. So, ahora el santificado me lo como. y Eso está bueno. ¿sabes? Hemos vivido muchos tiempos bonitos, y que no es fácil, claro que no, porque cada cual tiene un carácter, tiene unos defectos, pero hemos sabido, ¿verdad?, manejar las situaciones. Nunca en los años que llevamos de convertido, adicional al primer año que tuvimos, nunca hemos faltado el respeto, nunca te has ido de la casa, nunca he llegado a nunca el divorcio ha sido una opción para nosotros. Para nada. Y algo que aprendimos, que yo creo que va a ser de beneficio para los que van a ver este podcast, y yo creo que una de las cosas más intensas que yo quiero que la gente agarre y la sostenga, es que en cierta manera nosotros, cuando dijimos sí, es sí. O sea, no es que mañana yo no sé, o Dios cambió de perspectiva, que la gente entienda que esto es bonito, que la opción del divorcio no es una opción. O sea, eso no es una opción para el cielo. Claro, y eso pues... Y ahí es que se basa cuando uno decide perdonar. Claro. Porque cuando uno perdona a una persona realmente, yo le cuento a mis hijas acá que han pasado situaciones, y yo le digo, tú vas a perdonar, pero recuerda que el perdón es una decisión, y si tú decides perdonar, todo lo que pasó anteriormente no es tema de conversación para una discusión. So, si tú perdonas, tú recibes una nueva persona en tu vida, y nada de lo que pasó anterior lo tienes que sacar, porque entonces no estás perdonando. Y eso ha sido lo que nos ha funcionado a nosotros. El Brian 3 años antes de nosotros casarnos, y la Xiomara 3 años antes de nosotros casarnos. ¿Sabes? Eso no es tema de discusión entre nosotros, decidimos perdonar, sanar realmente, y cuando contamos nuestra historia es para edificación a otras personas, de que si nosotros pudimos pasar todo eso y superarlo, ellos también pueden superar. Claro, de una historia difícil y dolorosa, hoy podemos ser evidencia para cientos y miles y millones de personas que a lo mejor pasarán por un momento tan difícil como el que nosotros un día vivimos, que podemos concluir que ese Brian Caro, no sé si todavía puedes contestar eso, pero por lo menos ese Brian Caro del pasado no era fácil. Nadita de fácil. Me gustó ese punto que tocaste. Esperamos que lo podamos resolver luego de este podcast, cuando dijiste de que si te chupaste el hueso, pues se supone que entonces pues esta gloria también pues la puedas vivir. Un punto bien interesante que yo quería tocar contigo, Xioma, por eso estamos haciendo lo más espontáneo posible y que la gente vea nuestra humanidad. Empieza ya Puerto Rico a ser invadido por el ministerio de Brian Caro, pero vamos a tocar esa segunda temporada donde Brian Caro comienza a viajar
que sus niños eran pequeños, que yo recuerdo, y me quiero sacar esto del corazón, yo recuerdo, mis hijos están detrás de cámara, ellos se van a reír con lo que voy a decir, porque tengo la bendición que mis hijos son los que están detrás de cámara. Yo recuerdo que cuando comenzaba, te vas a reír de esto, a viajar, ellos lloraban para que yo no me fuera. Y luego después se emocionaban para que yo me fuera. Cada vez que tú te ibas, mami, ¿tú no vas con papi? Ay, qué bueno. Entonces, ok, dejando Puerto Rico a un lado, comienzo a viajar. ¿Cómo tú te manejas o cómo en cierta manera si te afectó o no? Me gustaría que lo compartiera a los que están viendo, porque a veces, ok, cuando estamos predicando aquí nos vamos a ver obligatoriamente, pero ya cuando salimos fuera del país, que ya en ese tiempo yo no tenía el control que tengo hoy, ahora yo viajo 2 días y vuelvo, antes yo te viajaba 5 días, estaba fuera, a veces una semana, cuando iba a la República. ¿Llegaste a sentirte sola en algún momento? Porque yo no viajaba contigo, yo viajaba con Escudero porque los niños eran pequeños. Si viajaba volátilmente, pero la pregunta sería, ¿cómo manejaste esa nueva temporada? Porque no hay quien te la enseñara, eso lo viviste y lo tuviste que pasar. ¿Te sentiste de alguna manera sola o tú entendiste que lo supiste sobrellevar? Pues mira, si te digo que me sentí sola, no me sentí ni sola ni abandonada ni nada, porque sabía que estabas cumpliendo una asignación del Padre y el que te llevó te iba a traer con bien. So, yo sabía que mi esposo iba a regresar, porque tenía paz en esa parte y tenía a mis nenes. Yo me sentía también tranquila y llegó un momento que estaba con los nenes y no, mira, a veces yo le digo a la gente, me acostumbré tanto a estar sola que me encanta estar sola. ¿Sabes? Yo no soy de tener amigas. Gracias por su entusiasmo. Yo no soy de tener amigas y estar saliendo con amigas, porque me aprendí a amar mi casa. Claro. Aprendí a amarme yo, aprendí a amar a mis hijos, me quedaba en la casa con los nenes y ahí está la diferencia cuando tú haces un balance en la relación, que, ok, tú viajabas unos días, pero cuando estabas full con nosotros en casa, ¿sabes? Estabas presente con tus nenes, estabas presente como esposo en la casa, siempre teníamos ese balance, que no me sentía sola. Y ahí está la importancia de madurar en un ministerio, porque a veces la gente piensa, Xioma, que el ministerio solamente es predicar, pero si la gente entendiera que el ministerio sin balance es una bomba de tiempo, porque tenemos muy buenos hombres de Dios en el altar, pero pésimos esposos, y lo digo con respeto, y pésimos papás. Entonces, con este podcast nosotros no vamos a juzgar ni a criticar al que lo está pasando. Es que en base a esta experiencia ellos puedan entender que no es solamente sacar demonios, es poder invadir a Cristo, meterle a Cristo a tus hijos, para que tus hijos luego no sean los endemoniados. O sea, no es solamente hacer milagros, es que en tu casa viva la presencia de Dios. Entonces a veces la gente se enfoca en eso. Y vamos a aclarar algo, que los nenes se alegraban cuando te ibas, pero no era porque claro, eran maltratados ni nada, sino que al contrario, que ellos sabían que podían hacer y deshacer, porque en casa yo era la más blandita con los nenes, ¿sabes? Yo era demasiado de protectora con los nenes, y Brian era la ley, Brian era el que no lo revolcaste, lo recoge, y yo no, está bien, lo cogen ahorita. So, cuando papi se iba, pues ellos sabían que se iba la ley y se quedaba la gracia. No, pero es bueno que la gente escuche eso, porque a veces la gente malinterpreta o identifica un ministerio solo en el altar. Lo del altar es lo público y eso es lo que la gente aplaude, pero realmente lo que la gente tiene que aplaudir no es lo que se ve en el altar, es cómo se maneja en su casa. Si tú me preguntaras, Brian, ¿qué es lo más importante en la cual tú miras a un ministro? No es la unción, no es los milagros, es la familia. Entonces, yo poderte ver feliz y contenta, no porque estemos haciendo este podcast, porque ni un libreto tenemos, porque quise que sea espontáneo. Podemos mentirle a la gente, pero tenemos unos hijos espirituales que nos ven toda la semana aquí. Entonces, de nada nos vale nosotros mentir en este podcast para ganarnos la atención de la gente, y que cuando lleguemos y los hijos vean, pero papá y mamá, eso que tú dijiste, eso es mentira. No, y algo que tenemos en particular nosotros es que nosotros somos demasiado humanos. Demasiado. Con nuestros hijos espirituales, yo cuando me dan la rabieta, a mí no me importa quién esté, yo exploto y después como que, diacho, que yo hice. Pero somos demasiado humanos. Ayer yo le contaba a una persona que me decía que la gente se identificaba mucho contigo
por la manera en que tú predicabas, porque tú hablabas las palabras tal y como cualquier persona las habla por ahí, que le ibas a llegar a esa gente. Y yo le contaba a esa persona, y mira, él es tan y tan y tan real, que si él tiene que tirarse un gas, adelante quien sea, él se lo va a tirar. Y eso no se habla, eso no se ve, porque la gente... Esta parte hay que editarla. La gente espiritualiza tanto a la persona que se para en una plataforma que piensan que ellos no tienen necesidades fisiológicas como cualquier otra persona. Claro. ¿Sabes? Nosotros tenemos necesidades fisiológicas. Claro. E incluso cuando tenemos hambre nos da mal humor también. Me pongo como Shrek. Sí, aunque tenemos el Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo coge un break y nos deja que nos da coraje. Para que lo también. sepi, eso para que lo sepi. Y esa persona me decía, wow, que es real, ¿sabes? Es Claro. verdad. Y eso nos impacta porque hoy en día muchas veces lo que tú ves en una plataforma es diferente a lo que tú ves abajo. Y no estoy hablando mal de nadie ni nada, porque cada cual, ¿verdad? En su momento es de bendición, de la manera en que sea que pueda llegar. Pero en este tiempo, pues Dios le plació escoger dos loquitos jovencitos, diferentes, locos, radicales, para impactar una generación que se está levantando. Eso es así, eso es así. Esa es la pastora Xiomara Caro, para que lo sepa. Le cambiaste el apellido. A ella no le gusta, tú eres Xiomara Portalatín. Mira, Pero nosotros somos americanizados, entonces pues se perdona eso me de han Xiomara comprado Caro, ¿no? pasajes con el apellido Y no está cambiado. y no, hasta cheque me han dado con apellido Caro. Pero eso es bueno, eso es genética. Entonces, No, ya no entrando en los viajes, yo quiero testificar algo, no sé si esto le va a ayudar a alguna esposa de ministro, pero si algo me gusta o que me gustó, me gusta y me gustará todo el tiempo, es de que cuando tú me compras la agenda anual, lo primero que tú haces literalmente es tomas la agenda y antes de orar para que Dios la llene, la crucificas literalmente de los cumpleaños, las despedidas de año, las fechas importantes. Tú dices, papi, mira, esto es bien importante. O sea, eso yo no lo aprendí, o tú no lo aprendiste de mí, yo lo aprendí de ti. Nuestras vacaciones, nuestros momentos de meternos con Dios. O sea, tú tienes todo, como dice Chapulín, fríamente calculado. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos hacia dónde vamos y solamente marcamos los días de euforia, pero no marcamos los días de descanso, en cierta manera, en algún momento el cuerpo nos va a pedir factura. O nuestros hijos crecen, Claro. Ahora los tenemos al lado, pero ya en unos cuantos años, ya nuestro hijo mayor cumple 17 años y el chiquito tiene 15, que están ya en un par de años, Súper. hacen sus vidas y mamá y papá se quedaron solos. So, yo digo, estos momentos hay que aprovecharlos y lo más que uno pueda estar con ellos, hacerlo, porque sí llegamos a cometer ese error. En principio del ministerio, Claro. se daban fechas de cumpleaños y en algún momento me lo reclamaron. Eso es así. Y entonces yo dije, no, espérate, es verdad, estamos fallando. Por decir no, o vamos a buscar otra fecha, no estamos mal. Y aprendí que esas fechas son importantes. Y si vamos a hacer una excepción de que alguna iglesia o algo Tienen te que quiera, llevar los nenes también. si no la puedes cambiar, pues mira, son 4. Son 4 pasajes, exacto. Si yo te preguntase, pero que no sea yo, claro está, sino que sea alguien del público, pero como aquí no hay público, si yo te preguntase, como hombre de Dios, obviando a la persona de Brian Caro, ahora vamos a la asignación de Brian Caro. Tienes el micrófono en mano, lo he dicho mil y una vez, que el único que te puede desmentir o la única que puede hablar la verdad es la esposa, pero como yo no tengo miedo de que mi esposa agarre el micrófono, porque yo he aprendido que no soy perfecto, pero sí he madurado en ciertas áreas. Si yo te preguntase, ¿qué tú admiras o qué tú dirías de Brian Caro como ministro? ¿Qué es lo más que te impacta de el ministro Brian Caro? Pues mira, su pasión. Yo lo admito, la pasión que Brian tiene, yo creo que todavía nadie en nuestro círculo la tiene. Y lo he dicho a varios de mis hijos también. Yo le digo, la pasión que él tiene por la calle, por la gente de la calle, por hacer las campañas evangelísticas, es algo del otro mundo. Tienes una fe que Dios te la siga guardando y bendiciendo, porque tiene una fe violenta. ¿Sabe? Cuando es algo para el ministerio, por la vida, por las almas, aparece, mira, hasta debajo de la tierra aparece lo que sea.
Brian, bueno, tú eres algo, ¿sabes? Sumamente especial, tu pasión, tu carisma, el amor con que tú tratas a la gente. Me encantaría que todo el que hablara de ti te conociera, tuviera esta oportunidad de poder sentarse aquí contigo. Y siempre lo he dicho, yo digo, a mí lo que no me gusta, yo lo digo. Cuando él está haciendo mucho chistecito, y yo, papito, bájale. ¿Sabes? ¿Verdad que te lo he dicho? Le meto patas por abajo de la mesa. ¿Sabes? Somos demasiado reales. No somos perfectos, pero entiendo que el ministerio que Dios nos ha entregado no se equivocó cuando nos escogió, que no es fácil, claro que no es fácil ser la esposa del evangelista y mucho menos del pastor. Ay, padre. Literal, porque si el evangelista está fuerte, el pastor es 7 veces más. Entrando en ese tema, dejando el evangelismo, que no lo hemos dejado ni lo vamos a dejar. No. ¿Cómo te vino esto de esta locura o cómo pasó? O no sé si puedas comprimir esa información, pero hablando claro, está el micrófono ahí. Claro. ¿Cómo te vino eso de la idea de Dios primero, del pastorado? O sea, realmente, hablando claro, estamos en cámara, ya llevamos un año pastoreando. Si quieres tirarme al medio, tírame al medio. Pero, ¿cómo pasó esta locura? ¿Cómo lo aceptaste? Si lo llegaste a aceptar, o si me quieres tirar al medio que no lo has aceptado todavía. Bueno, no, ya sí. Pero sí, al principio no lo entendía. Simplemente caminé junto contigo. Yo sé que era el tiempo, porque ya nosotros estamos ungidos como pastores hace 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Nuestros apóstoles y padres espirituales, Rafael y Claribel, nos ungieron hace unos cuantos años atrás. Y me acuerdo que cuando salimos de allí, fue tanta la presión, ¿verdad? Que recibimos por otras personas o algo. Y presión de que lo hiciéramos ya. De que era el tiempo que la gente necesitaba unos pastores como nosotros. Y yo entiendo que nos confundimos, y me acuerdo que empezamos a reunir porque ya teníamos hijos espirituales, claro, donde muchos no se congregaban, otros estaban en alguna, que empezamos hasta por las redes, en una iglesia o por Zoom nos reuníamos, y después empezamos a reunirnos en casa. Me acuerdo que sacamos el comedor y ahí poníamos una silla y impartíamos 2 veces en semana. Fue un tiempo bien bonito, pero a la vez bien difícil porque no estábamos preparados. Es un compromiso que si tú dices martes y jueves, martes y jueves. Eso no es que o está lloviendo, me quiero quedar en la cama, no, porque venía alguien que iba a llegar, claro, para recibir, ¿verdad? Lo que el Padre a través de nosotros le iba a dar. Y me acuerdo que hasta te enfermaste. Literal. Me gustaría que hablaras de eso, porque a veces la gente piensa que porque tenemos el Espíritu Santo, porque ayunamos y oramos. Yo creo que es la primera vez que el mundo va a escuchar eso, pero testifica a la gente lo que pasamos literalmente. Esto fue algo real que llegó hasta traer hasta conflicto entre nosotros, porque me acuerdo que era tanta la carga en ese momento que discutíamos porque o tú estabas cansado para hacerlo y yo no quería hacerlo. Yo me acuerdo que yo te decía, no, aquí el que se metió en esto fuiste tú. Literal. Tú eres el que tienes que hacerlo. Y te decía, mami, pero es que Dios nos llamó a los dos, sí, esto no soy yo nada más. No, esto fuiste tú, porque no estábamos preparados en ese momento para eso. Era el llamado, no era el tiempo. Exacto, y ahí es donde vamos. Muchas veces cometen el error que viene un profeta y te dice, en nuestro caso no fue así porque fue nuestro papá, que no nos dijo el tiempo, pero nosotros quisimos, ¿verdad? Claro. Por influencia de otras personas, hacerlo. Pero te dicen, tú vas a ser pastor, y ya vienen y quieren mañana abrir una iglesia. Y no es el tiempo, no es el orden, ¿verdad? El que Dios llama, Dios capacita y respalda. Y me acuerdo que empezaron a dar unos dolores en las piernas bien fuertes. Después un día nos íbamos a acostar y tú no podías dormir. De momento me dices, ay, no puedo respirar. Y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Te sientes mal? Me voy a morir. Y yo, pero... Hoy nos reímos, pero ese día fue duro. ¿Qué pasa? Le dije, tú te estás haciendo. Xiomara, no estoy relajando, Xiomara. Y me acuerdo, te metiste a bañar en agua fría y pegaste a vomitar. Porque te dieron unas náuseas bien fuertes
saliste, te vestiste y te veo que te estás vistiendo y me dice, yo me voy para el hospital. Y yo, pero espérate, dame un break, déjame yo prepararme. Me acuerdo, nos montamos en el carro, dejamos los nenes durmiendo. Ese día estaba tu abuelita, gracias a Dios, había quedado en casa. Eso es así. Que dejamos los nenes con ella y nos fuimos para el hospital. Cuando llegamos al hospital, el doctor le decimos que te dolía el corazón, que tú no podías respirar, que tú sentías que te ibas a morir. Y el doctor bien tranquilo, vamos a hacerle esto, te hizo unos parches y todo. Salió que todo estaba bien. Cuando te sientas, él te dice, ¿a qué tú te dedicas? Oye, yo no me acordaba de eso. ¿A qué tú te dedicas? Y él bien tranquilo, porque ya él sabía con lo que estaba trabajando, ¿a qué tú te dedicas? Y tú le dices, pues mira, yo soy pastor y, ¿verdad? Yo predico y todo esto. Pues, tú pasas mucho estrés, muchas cosas. Y dice, pues sí, realmente sí. Tú has pasado, también te pregunto, ¿tú alguna vez en tu vida has pasado por un impacto y una impresión en tu vida? Y ahí tú le contaste, mira, yo perdí un niño y todo esto. Y él le dice, no hay más nada que buscar. Le digo, tú lo que tienes son ataques de pánico. Te voy a dar estas 2 pastillas, cada vez que te dé, pues tú te tomas esas pastillas y eso fue peor. Literal. No, pero mira, tan pronto ellos te dijeron, está todo bien, a ti se te fue. Se me quitó. Llegamos a casa, te acostaste, te dieron como 2 veces, ¿verdad? Literal. Me acuerdo que una sola vez te llegaste a tomar la pastilla y la próxima vez que te dio dijiste, no, espérate. Esto de rodillas. Esto es espiritual. Yo no recibo esto, me tiro de rodillas y lo voy a pelear de rodillas. Y me acuerdo que te arrodillaste, teníamos un otomán en el cuarto, te arrodillaste ahí y ahí empezaste a pelear y a pelear y a pelear hasta que te paraste. Nunca más. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Quiero que la gente escuche eso porque a veces la gente piensa que los ministros caminamos por encima de las aguas o caminamos por el cielo o por las nubes. Claro. No, yo padecí de eso, la presión ministerial me agobió, no lo supe manejar, no supe identificar el tiempo y a veces la gente, no, que están endemoniados. No, mi gente, esto de la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico es real. Entonces, y se llama el exceso de estrés. Ahí entonces tomamos la decisión, yo te dije, no, ya esto está afectándote, claro. Vamos a sentar a nuestros hijos espirituales. Me acuerdo, teníamos como 12 personas ya en casa. Y nos sentamos con ellos y les pusimos la realidad. Mira, me estoy agotando, entiendo que me adelanté al tiempo, no era el tiempo de Dios. Todo eso detrás de bastidores que la gente no sabe. Claro. Todos lo entendieron. Nos empezamos a congregar en una iglesia, toditos, en el pueblo de Isabela donde vivía, ¿no? Hasta que llegó entonces el tiempo. Entiendo que fue el tiempo perfecto porque no estaban buscando. No estaba en nuestro anhelo, fue un palpitar que te dio de repente de Dios a ti, una pasión, porque te digo, eso fue en cuestión de una semana porque nuestros planes eran otros. Claro. ¿Sabes? Nuestros planes ya estaban trazados, pero a Dios le plació cambiar nuestros planes y cuando me lo dijiste, que viste el edificio, que me acuerdo que vinimos con Alma, creo que estaba hasta Natán también, y vinimos a ver el edificio, que nos tiramos para acá en la noche y todo como que fluyó, llegamos al sitio y nosotros, este es el lugar, aunque vimos que era un monte escondido. Literalmente esto es un monte, no hay internet, pero no hay eso señal. Fue como que amor a primera vista, porque la paz que se podía sentir aquí desde que llegamos fue algo impresionante. En cuestión de una semana se hizo todo, se consiguió el dinero. Bueno, después Dios abrió sus puertas. Después llegó el trabajo porque me acuerdo que cuando dijimos, espérate, llegamos, ya lo compramos, pero aquí hay que meterle como más de 100, ¿sabes? No 100 pesos, 100 mil más dólares. De $100,000 porque esto estaba un cuadro vacío y estaba en función, pero no era lo que nosotros queríamos. Claro. Ni tampoco lo que nosotros entendíamos que la gente que viniera se merecía. Claro. Porque se podía correr como estaba, pero yo digo que si la gente de la calle le da al mundo lo mejor, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no podemos darle lo mejor a él? Me acuerdo que trabajamos y yo no lo entendía, pero caminaba. Me acuerdo que cuando llegó el momento, 8 meses después que pudimos inaugurar la casa que el Padre nos entregó, miraban y como que wow, se pudo, ya esto es una realidad. Y ahí se da cuenta la gente, o se tiene que dar cuenta la gente, lo que puede provocar el tener un llamado, una asignación fuera de tiempo,
a tener un llamado y una asignación en el tiempo de Dios. ¿Ves? Claro. Ahí se ve la gran diferencia. Entonces, dicho eso, entramos en el pastorado, pero quiero tocar un tema que la gente, yo sé que se está preguntando o se debe de preguntar en el camino, porque mucha gente, la gente ha escuchado la versión de Brian Caro. En algún momento hizo un podcast con Keropi, buen podcast que se dio allí. Entonces, pero me gustaría en el lente de la esposa del pastor, no es un secreto, literalmente esto lo sabe todo el mundo, la crisis cibernética que Brian Caro directamente recibió el 2022, me acuerdo como hoy, subimos una foto en Navidad, estábamos de vacaciones en un crucero, merecida, pagada por nosotros, no por el ministerio. No teníamos ni la iglesia. No teníamos ni la iglesia en ese tiempo. De ahí en adelante se levantó literalmente nuestro mayor desafío cibernético a nivel de que se fueron en contra mía, en contra tuya, en contra de los hijos. ¿Cómo te sentiste o cómo tú en cierta manera te golpeó eso? Pues mira, me sentí impotente. Yo digo que la gente muchas veces no sabe los daños colaterales que puede hacer, ¿verdad? Con una acusación a una persona que no la conocen, que se están dejando llevar por un corto de algo, que no estuvieron ahí, que no vieron el contexto completo de lo que se quería manejar en ese lugar. Me acuerdo que la foto que subieron, estábamos nosotros dos con nuestros hijos, las vulgaridades que decían de mí, el bullying que le hicieron a nuestros niños, a ti, porque la gente muchas veces ha confundido humildad con pobreza, y no es así, porque nosotros seamos hijos de Dios y le sirvamos al Señor, no quiere decir que nosotros tenemos que estar por ahí con ropa rota o traposo, o no nos podemos poner unos zapatos caros. Mira, no, eso no es así, porque si somos dueños del Rey, que es el dueño del oro y la plata, ¿sabes? ¿Por qué si los de la calle lo pueden hacer, nosotros los hijos de Dios no? Nosotros no le estamos robando a nadie. Mira, me acuerdo que decían, con los diezmos de las iglesias, y ni iglesia tenían, ¿no? Para que todas que comparten información sin saber. Muchos no saben que tú tienes camisas que se venden, tienes libros que se venden. Tu canal de YouTube es un canal próspero, que eso es lo que nos sustenta a nosotros. Lo que se hace cuando tú viajas y ministras, eso es un extra. Eso es una ñapita. ¿Sabes? Eso es un extra. Pero hablan sin conocer. Fue bien difícil trabajar conmigo misma, de poder ignorar cuando yo entraba a las redes, cuando veía gente que conocíamos, de que nos criábamos juntos, compartiendo esas cosas, ¿sabes? Dejándose llevar por cosas de otras personas. Y cuando tocan los hijos de uno, llegó un momento que sí, me molesté. Muchas veces escribí y borré. Nunca tuve contienda con nadie, nunca comenté. Pero sí, me acuerdo que yo borré de mi página de Facebook, borré gente por solamente compartir o comentar. Porque dije, espérate, si tú estás compartiendo o comentando esto, pues entonces ¿para qué me tienes en tus redes? ¿Sabes? Mira, escríbeme, pregúntame. Si tú estás en mis contactos, porque en algún momento tú y yo tuvimos una conversación, porque yo no acepto a nadie en mis redes que nunca he tenido una comunicación. Y entonces opté por sacarlo. Me acuerdo que pegaron a hacerle memes a los nenes. Y esa parte para mí fue bien difícil, porque mis nenes tienen redes sociales que no están pendientes a nada, porque en verdad casi ni se enteraban de las cosas, pero me acuerdo que nos tuvimos que sentar con ellos y decirle, mira, estas cosas van a pasar, no va a ser la primera vez. Le mencionamos ejemplos de otras personas que han pasado por esto y ellos siguen sus vidas normales para que no les afecte, porque mira, si podían hacer un daño, mis hijos son adolescentes. Si en algún momento uno de mis dos nenes me decía, ma, yo no quiero saber de la iglesia, yo no voy para la iglesia. Claro. Chacho, si mira ustedes cómo trabajan para Dios y mira cómo los tratan. Chacho, yo no voy para la iglesia. ¿Cómo teníamos que trabajar esa situación? Gracias al Señor no nos pasó, porque entiendo que nunca los mantuvimos ciegos y hablamos con ellos y pudimos tocar esos temas. Pero me acuerdo que familia mía me envía, mira lo que están diciendo, y se ponían, ¿sabes? Por las cosas que hablan, que no saben los daños colaterales emocionales. Si tú hubieras tomado eso y hubieras caído en una depresión,
y hubieras dicho, no, yo no voy más para la iglesia. Gracias a Dios que tú estás espiritualmente, estás fortalecido y sabes que le servimos al de arriba. Sabes que nuestra enfoque no está en la gente. ¿Sabes? Está en el Dios que nos llamó y en el Dios que nos va a respaldar, como lo ha hecho hasta ahora. Porque el mero hecho de que mis hijos sean saludables, que yo no pase hambre, que yo tenga un techo donde vivir, yo soy bendecida. Que yo tenga una familia saludable, un esposo que me respeta, que me ame, unos hijos que le sirvan a él y que nos respeten y que nos amen. Mira, ya nosotros ganamos. Lo que la gente exterior pueda decir, ya eso es, mira, pues, está bien, esa es su opinión, allá ellos. Pero que un consejo que uno debe dar antes de uno juzgar o hablar de otra persona, mira, vamos a conocerlo. Claro. Vamos a ver si eso es real o no. Es bueno que la gente escuche esto porque solamente se llevan la parte ministerial de la gloria y se olvidan de la maleta de la persecución. Entonces la gente tiene que entender que esto tiene dos maletas. La maleta de la exposición, donde Dios se glorifica, donde Dios te usa, donde Dios te regala en el camino hijos espirituales, en la cual tú puedas formar, pero se olvidan agarrar la maleta de la persecución. Bienaventurado aquellos que por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces me gusta que toques ese tema porque a veces la gente solamente, ok, ¿cómo se sintió Brian? Ok, pero vamos a lo colateral. ¿Cómo se sintió Xiomara? ¿Cómo se sintió mis hijos? Como tú dices, yo doy fe de eso. Siempre no hemos sido perfectos, pero sí hemos sido muy comunicativos, muy saludables. Mis hijos llegaron a un nivel que literalmente ellos mismos hacían bullying ellos mismos y lo cogían a relajo porque son demasiado maduros. Dicho eso, nunca bajamos la guardia. Hoy 2023 hemos visto la justicia de Dios. Si tú me preguntas a mí, Brian, ¿te arrepientes o le reniegas a Dios o le peleas a Dios o te arrepientes de haber vivido ese momento? No, porque lo que Brian Caro y Xiomara son hoy, y incluso la casa, los hijos y nuestros hijos espirituales, es hoy, todo es fruto de ese momento de dolor. Entonces, la gente tiene que reconocer, Xioma, para los que están en algún momento admirando la posición de pastor o ministro o evangelistas o profetas o apóstoles, que entiendan que esto tiene dos bagajes, tienen dos maletas. La maleta de la gloria, donde es la que le gusta a la gente, pero obligatoriamente un ministerio que va en buen camino tiene que agarrar la maleta de la persecución. Dejando ese tema un poco al lado, ya para ir, ¿verdad?, aterrizando este 747, porque mi hijo me regañó y me dijo que tenía que ser una hora, y ya vamos casi a cumplir en algunos minutos la hora. Me gustaría tocar el punto donde ya estamos en el pastorado, ya en función, o sea, en este año, que cumplimos un aniversario hace unas semanas atrás y la semana de Semana Santa fue extraordinaria. Si yo te preguntase a ti, en este punto de la historia, en este punto de nuestra temporada, ¿cómo te sientes en la nueva temporada, ya no siendo esposa del evangelista? Ahora es siendo la esposa del pastor, pero no es esposa del pastor, es convirtiéndote de parte de Dios en la pastora y la madre de naciones que Dios te ha prometido. ¿Cómo en cierta manera tú te sientes hoy? Porque recuerda que tú eras en tu crianza católica por tu mamá, pero no visitabas mucho la iglesia. Vienes de la calle como yo, rescatada de Dios, luego Dios nos rescata, estamos en Puerto Rico full en el evangelismo, viajamos a las naciones como evangelistas y ahora Dios nos atrapa en el pastorado sin dejar la función de evangelismo, los hijos espirituales a nivel internacional, más los locales, más todo lo que ajetreamos como esposa, mamá, madre espiritual. O sea, ¿cómo tú, todo este asopado de ministerio, cómo tú lo has llevado en este último tiempo? ¿Te sientes drenada, te sientes cansada, te sientes apasionada? Quiero escucharte de tu boca. ¿Cómo te sientes siendo la pastora en potencia de la iglesia en la calle de Movement? Pues mira, es como todo, tiene sus momentos donde uno se siente cansado. Me he sentido cansada, no voy a decir que no me he sentido cansada. En este momento me siento nueva, me siento renovada, porque cuando tú aprendes que tú tienes que amar en medio de todo, cuando tú amas, el amor lo puede todo. Cuando tú amas a alguien, lo amas con sus defectos, con sus virtudes. He aprendido a amar a cada uno de mis hijos con sus defectos, con sus virtudes, como si fuera uno de mis hijos biológicos. Y esa es la clave. Cuando tú amas a un hijo espiritual como si fuera un hijo biológico,
no te importan las metidas de pata que él pueda tener, tú lo vas a levantar y lo vas a restaurar. Y entiendo que Dios nos llamó a este tiempo porque sabía que era el tiempo correcto. El pastorado ha sido una escuela, hemos aprendido, seguiremos aprendiendo, apenas llevamos un año, ha sido un año muy bonito, ha sido un año de mucho aprendizaje, donde hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado, hemos podido ver cada promesa del Padre. Y como decías, que no solamente es el pastorado, es las salidas afuera a ministrar. A veces nosotros viajamos jueves y llegamos sábado porque domingo tenemos que estar aquí en la celebración. Como próximamente nos va a pasar. ¿Sabes? Sin dejar el evangelismo fuera, no descuidamos algo por cuidar otro, sino cuidamos las dos cosas. Y hemos sabido manejar ese tiempo con los nenes. Mis nenes no se pueden quejar de que mami y papi están todo el tiempo en la iglesia porque solamente tenemos la iglesia miércoles y domingo. Que tampoco fuimos bien sabios en eso, no cargar. Tenemos lunes, martes, jueves, viernes, sábado para compartir con ellos. Obviamente, ¿verdad? Los días que salimos, que no es todo el tiempo, salimos a ministrar, pero ha sido bonito. Yo digo que cuando Dios llama Dios llama, capacita. Y nos ha ido capacitando, seguiremos aprendiendo, estamos empezando. Yo me siento como unos bebés que están aprendiendo a caminar. Tenemos errores, claro que sí, vamos a cometer errores, no somos perfectos, pero ahora es con la diferencia que ahora sí tenemos alguien que nos dice, espérate, mira, yo pasé por esto y no me funcionó, debes hacerlo de esta manera para que no te pase igual. Eso es lo bueno de tener un guía que nos pueda guiar por ese camino. Claro, y tocando ese punto ya para ir culminando, el tema de la paternidad espiritual a nosotros nos ha bendecido demasiado, aunque la gente ha querido transgiversar lo que es un diseño real y bíblico, lo han querido transgiversar por errores del pasado y de personas que, como todo, no hay que ser padre espiritual para torcer algo. Tú puedes torcer siendo abogado, tú puedes torcer una verdad siendo lo que sea. Nosotros en esta parte de padres espirituales somos saludables y somos muy comunicativos y muy accesibles, porque es lo que recibimos de nuestros padres espirituales. Entonces, me gustaría en cierta manera que la gente supiera que por lo menos nosotros la paternidad espiritual saludable nos ha hecho bien, nos ha restaurado muchos conflictos que hemos tenido de matrimonio, nos ha restaurado muchos conflictos también, consejos que yo le tengo que dar a mis hijos, a veces no sé cómo hacerlo, yo lo llamo, papá, te amo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, y tengo ese mentor encima de mí, y tengo ese padre espiritual que en cierta manera no es Dios, pero es la persona que Dios nos pone ahí para restaurar puntos que a lo mejor nosotros no sabemos cómo manejarlo. Entonces, me gustaría en cierta manera que la gente en este podcast sepa que todavía queda gente que su paternidad no es sectaria, que su paternidad no es diabólica, que su paternidad no es lo que la gente especula o dice, que es manipulador, que pide diezmo, que pide ofrenda. Miren, mi gente, vamos a levantarnos y entender. La paternidad es revelada. Claro. Cuando a ti se te revela algo, tú no lo haces por presión. Claro. En nuestro caso ha sido una bendición porque muchas veces no hemos sabido cómo manejar situaciones y mira, cogemos el teléfono porque no los tenemos cerca. Hay muchos que sí los tienen cerca y pueden ir a donde ellos, pero tomamos el teléfono y ellos nos dicen, mira, debes de trabajarlo de esta manera. Ok, perfecto, se trabaja de esa manera. Es con quien uno puede ser humano y hablarle. Cuando vemos muchos ministerios muchas veces en los años anteriores que se separan o algo así, es porque nunca tuvieron alguien con quien desahogarse, porque la congregación tiene con quien desahogarse, sus pastores, sus padres, que tenemos gente que nos dicen pastores y son hijos de la casa, y eso a mí no me ofende ni me hace sentir mal, ¿sabes? Porque la paternidad es algo revelado, ¿sabes? No es impuesto por alguien. Aquí no se obliga a nadie a que nos diga papá y mamá. El que me quiere decir pastora, yo lo voy a recibir y lo voy a tratar igual, con el mismo amor, pero yo lo voy a tratar como un hijo, que es la diferencia. Y porque ellos no se les revele paternidad, no quiere decir que yo no los veo a ellos como hijos. Para mí siguen siendo mis hijos. Claro, y hemos tenido muchos testimonios aquí, ¿verdad? Tenemos hijos que aún nos dicen pastor y pastor, o Brian y Xiomara, y yo no me siento deshonrada por eso. Claro que no. Y no dejo de amarlo más ni menos porque no me diga eso. Pero ha sido lindo, la paternidad es algo lindo, y cuando, como tú decías, cuando es algo sano, ¿sabes? Los frutos hablan.
Claro. Bueno, vamos a dar un aplauso en este primer podcast. Qué bendición, de verdad, mami, fue una bendición poder estar contigo, poder hacer este podcast que le hemos titulado Desde Casa. Quiero ponerle ahí en hashtag abajo, Brian Caro es fácil, Brian Caro no es fácil, para que la gente sepa, ¿verdad?, que esto del ministerio no es fácil, pero no es imposible. Es un desafío muy bonito. Gracias por ser tan tú, gracias por ser tan mamá, tan esposa, tan ministro de Dios, y eso nos bendice. Así que de esa manera nos bendice, pero antes de culminar, quisiera, ¿verdad?, que mirando a esa cámara que está ahí, la cámara que te va a ponchar ahora, quiero que le des un consejo a las esposas de ministros. Si tú le aconsejarías algo para cerrar con broche de oro, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le dijeras mirando a esta cámara de ahí? Pues mira, mayor consejo, la comunicación. Además de nuestros esposos ser ministros, son seres humanos, somos personas humanas. Tenemos que tener muy buena comunicación para poder entenderlos, comprenderlos, entender que hay momentos donde van a estar bien cargados, donde no te van a hablar a lo mejor de la mejor manera, pero no porque no te hablen en ese momento de la mejor manera, quiere decir que estás mal o que van a estar mal. Mira, siempre tengan buena comunicación. Si hay algo que les incomoda o algo, mira, dialóguenlo, porque es una puerta que ustedes cierran. Cuando ustedes hablan y expresan, están cerrando cualquier puerta que pueda tener, ¿verdad?, el enemigo abierta en sus vidas. Así que mi mejor consejo es la comunicación. Brian y yo siempre estamos juntos. Una persona una vez nos dijo, vayan, ustedes siempre están juntos. Y yo, esto es el combo completo o nada. Yes. Así que imagínate, ¿sabes? Es algo que no es muy normal ver por ahí, pero hacemos la diferencia en esa parte. Así que Dios nos mandó a ellos a amarnos, ¿verdad? No a entendernos. So, nosotros vamos a cuidarnos, vamos a tener buena comunicación. No hay matrimonios perfectos, ni lo hay. Y si el tuyo es el perfecto, me llamas y me das la clave porque yo la quiero. Así que Así ese es es. mi mayor consejo. Y si usted le gustaría que habláramos algún tema Eso está bueno. más adelante, mira, escríbanos ahí en los comentarios abajo y lo vamos a estar trabajando, porque a mí yo no soy de hablar mucho, pero como que esto me gustó, ¿Te porque gustó, no hay verdad? nadie mirando, Fluiste. y esto como que me gustó. Bueno, una bendición a todos nuestros seguidores, de verdad que gracias, damos gracias por este podcast que yo sé que será de bendición, así que comparte este video lo más que usted pueda, deje sus comentarios en la parte de abajo, regálanos un like, eso va a ser de mucha ayuda, y quiero que sepas que no se pierdan ninguno de los podcasts. Nosotros vamos a tratar de toda la semana nosotros poder compartir diferentes podcasts. Vamos a tratar de hacerlo semanalmente con diferentes testimonios de vida, con diferentes personas, y yo sé que esto va a ser una bendición, va a ser súper orgánico, súper así como somos, bien humanos. Aquí no va a haber protocolo de nada, así criollito, bien como nosotros, y se llama este podcast así mismo, Desde Casa el Podcast. Y no olvide que tú y yo somos la iglesia en la calle, que fuimos transformados para transformar, y somos Corazón Verde. Chao.